se interpretó la Escritura desde una mentalidad greco-latina, greco-romana, en el año 325, en el Concilio de Nicea. Y a partir de ese tiempo hasta hoy, se sigue usando en varios círculos la teología grecorromana. Y ahora pues, nuestro Padre Celestial nos permite una vez más reinterpretar la Escritura desde una perspectiva hebrea, como en los días de Yeshua y sus discípulos. Tenemos que tomar una decisión de volver a pensar cómo pensaron, cómo enseñaron los discípulos. Y ese es el propósito de estos temas. El Evangelio de Juan, capítulo 17. La Besorá de Yohanan, capítulo 17. Las buenas noticias de Yohanan. El versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en una unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Tenemos entonces el círculo de Yeshua, que inicia él y su Padre. Ahora también él y sus discípulos, y los discípulos al Padre. De esta manera, Yeshua explica lo que significa la unidad. Estamos viendo este versículo desde la perspectiva de Yeshua y que está compartiendo a sus discípulos. Tenemos ahora el versículo 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Vamos a detenernos aquí. Yeshua no está hablando de algo a futuro, sino como algo presente. Y no dice donde yo estaré, sino dice donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Ahora, esta frase también Yeshua maneja como algo presente, no algo a futuro, sino dice, ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Es decir, me elegiste, me escogiste desde antes de la fundación del mundo. El mismo escritor Yohanan recibió una revelación de parte de nuestro Abba Celestial en el libro de Revelaciones, capítulo 4 y 5. Ahora vamos a analizar esto que mencionó Yohanan en el capítulo 17, que Yeshua dice que vea mi gloria que tuve desde antes de la fundación del mundo, que tú me elegiste. Entonces vamos ahora a considerar esta revelación de parte del Eterno. Dice entonces el versículo 1: después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo, diciendo: sube acá
y te mostraré lo que debe suceder después de esto. Encontramos que Johanán se encuentra en la isla de Patmos por orden del emperador, con el fin de llevarle hasta la muerte. Pero nuestro Abacados tenía un propósito para Johanán, y el propósito es darle a conocer de las cosas que sucederían. El versículo 2 dice: al instante estuve en espíritu, y he aquí un trono puesto en el cielo, y en el trono uno sentado, y el que estaba sentado era semejante en su aspecto a una piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en su aspecto a una esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y sobre los tronos 24 ancianos, vestidos con vestiduras blancas, y sobre sus cabezas coronas de oro. Recordemos que Yeshua estaba hablando, diciendo que el tiempo que él había ocupado para enseñanza había terminado. Entonces ahora se prepara para retornar donde estuvo desde el principio. Entonces tomamos ahora este libro para explicar, para mostrar que ese lugar que hablaba Yeshua aparece aquí en Revelaciones capítulo 4. Y como ustedes pueden ver también en el versículo 4, que dice: alrededor del trono, se refiere el lugar donde se encuentra nuestro Padre Celestial. Había 24 tronos. También 24 ancianos vestidos con vestiduras. ¿Quiénes eran estos ancianos? Entonces, con certeza tenemos que decir, la unión de los personajes del Tanaj, es decir, los patriarcas y los talmidim, entonces conforman pues los 24 ancianos. Johanán es el último de los talmidim que se encontraba en la tierra. Todos los demás habían sufrido la pérdida de sus vidas en mano de los romanos, del imperio que en ese momento estaba gobernando al mundo. Vamos a detenernos un momento y vamos a considerar el capítulo 1 de Revelaciones. Y dice: revelación de Yeshua HaMashiach que Elohim le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder en breve, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Johanán. El Eterno solamente confiaba en los discípulos de Yeshua HaMashiach, porque eso es lo que encontramos en la Escritura. Eso es lo que podemos ver en el capítulo 17. Yeshua solamente confiaba en los 12. Ahora pues, este alumno recibe la instrucción, la visión. Nuestro Abacados confió en su hijo Yeshua HaMashiach, y que aquellos que él eligió son los que continuarían recibiendo las visiones o las instrucciones. Ahora vamos a continuar viendo entonces el versículo 5, y dice:
del trono salen relámpagos y voces y truenos, y delante del trono arden 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Elohim. Delante del trono hay como un mar de vidrio, semejante al cristal, y en medio del trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos, por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo ser viviente semejante a un becerro. El tercer ser viviente tenía rostro como de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes, cada uno de los cuales tenía 6 alas alrededor, estaban por dentro llenos de ojos, y no se daban reposo día y noche, diciendo: Kadosh, Kadosh, Kadosh es el Adonai Elohim Todopoderoso, el que era, el que es, el que está viniendo. Y cuando los seres vivientes den gloria y honor, acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Colocarán sus coronas delante del trono, diciendo: Digno eres, oh Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existieron y fueron creadas. Como hemos leído y visto en este momento, solamente aparece la presencia, el trono de nuestro Abacados, y también la presencia de su Ruaj. Pero ahora vamos a encontrar al Cordero en el capítulo 5. Y vi en la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo ni mirarlo. Y lloraba yo mucho, pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león, el de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Elohim enviados a toda la tierra. Y fue y lo tomó de la diestra del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno una cítara, tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los Kadoshim, y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Elohim de toda tribu, lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Elohim un reino de sacerdotes, y reinarán sobre
la tierra. Hasta aquí la lectura. Es solamente para hacer una referencia. Yeshua oró para que donde yo estoy, ellos estén, para que vean mi gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Esta lectura es una excepción de todas las demás escrituras, porque se relaciona propiamente el capítulo 17 solamente para los discípulos. Pero claramente Yeshua dice: no estoy pidiendo por los incrédulos, cuando dice por el mundo. Eso tenemos que considerar como una parte principal que debemos de tomar en cuenta cada vez que estamos en la lectura. Ahora en el versículo que sigue, después del 24 dice 25: oh Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí, y estos conocieron que tú me enviaste. Yeshua, al estar en el mundo, reconoce que Él es enviado de parte de Abba. Y también sus discípulos habían reconocido que verdaderamente Él es representante legal de nuestro Abba. Vieron las obras que había realizado Yeshua HaMashiach a través de los atributos de nuestro Abba Kadosh. Por eso dice: les di a conocer tu nombre. Y luego dice: y lo daré a conocer, es decir, seguiré manifestando tu nombre. Porque aunque Yeshua HaMashiach había terminado su actividad, su obra que el Padre le encomendó, pero ahora Yeshua tenía la autoridad de suministrar a sus discípulos para que sus discípulos continuaran esparciendo. Y no solamente las obras, sino también dice: para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Así que es importante lo que termina este versículo sobre el tema del amor. Ahora vamos a dirigirnos en la primera carta de Yohanan, capítulo 1, de 1 al 4 dice: lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida. Escuchemos esto y pongamos atención a esto. El autor que escribió el primer libro, vemos aquí una vez más, en una carta muy pequeña, entonces él se introduce con estas palabras: lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon, ¿qué dice? Nuestras manos acerca del verbo de la vida. Recuerden que la palabra verbo es palabra latina. Viene de la palabra logos del griego y del hebreo davar, que al traducir al español es la palabra de la vida. Ahora, ¿dónde estaba esa palabra de la vida? ¿En qué lugar, en qué espacio de los lugares celestiales estaba? Miremos lo que dice el versículo 2. Porque la vida, dice, fue manifestada y la hemos visto. Y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna
la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Esta palabra dice que estaba ante el Padre, no dice que estaba a un lado del Padre, sino delante del Padre, porque como el mismo autor también describe y dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba delante de Elohim. Ahora, concluimos también esto, y la palabra era la expresión exacta del pensamiento del Todopoderoso. A eso es entonces lo que se refiere este versículo. Y dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, fíjense bien, verdaderamente es con el Padre. ¿Y qué más? Con su Hijo Yeshua HaMashiach. Esta es la postura entonces que tomaban los discípulos. No había otra interpretación, no había otra forma de ver, sino la interpretación que llegó de parte del grecolatinismo, del concilio de Nicea 325 después de Yeshua HaMashiach. Entonces se interpretó esto como el Dios Padre y el Dios Hijo y el Dios el Espíritu Santo. Ahora pues tenemos que considerar desde esta perspectiva hacia adelante. Eso es lo que nosotros tenemos que abordar desde la perspectiva de Yeshua, desde la perspectiva de los discípulos hacia adelante. Y esa es la manera como vieron, cómo enseñaron, cómo instruyeron a la comunidad de aquel tiempo. Ahora dice el versículo 4, y estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea completo. Recuerden estas palabras. Yeshua HaMashiach la usó en el capítulo 17 de Yohanan, en el versículo 13. Yeshua dijo, para que mi gozo sea completo en ellos, en ustedes. Ahora pues, Yohanan vuelve a repetir esta frase con su audiencia, es decir, con los creyentes, seguidores de Yeshua, en donde Yohanan estaba ministrando. Ahora, vamos a continuar siguiendo el tema. Quiero que vayamos ahora en el capítulo 2. Dice el versículo 7 y 8. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que teníais desde un principio. El mandamiento antiguo es la palabra que oísteis. Inicia este versículo de esta manera, diciendo, hermanos, amados, yo quiero decirles que no tengo necesidad de volver a repetir el Tanaj. Lo que está escrito, la enseñanza antigua permanece. Eso lo abordó Yeshua HaMashiach cuando estábamos revisando en la mañana Mateo capítulo 5. Yeshua decía, no he venido a abrogar la Torá y los profetas. Entonces Yohanan ahora dice, no tengo necesidad de escribirles
el mandamiento antiguo, porque está escrito, está establecido. Lo único que tenemos que hacer es estudiar ese mandamiento antiguo. Pero vean lo que dice el versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas se van alejando y la luz verdadera ya resplandece. Habla de que está escribiendo un mandamiento nuevo. Entonces, el versículo 9, 10 y así sucesivamente va desarrollando todo lo que consiste el mandamiento nuevo. Pero hay un versículo donde finaliza, donde hace un resumen de ese mandamiento nuevo. Vamos a ver en qué consiste ese mandamiento que habla Yohanan. Entonces, quiero que busquemos en el capítulo 3, versículo 23 y 24. Ese es el mandamiento nuevo. Y dice, este es su mandamiento, que creamos en el nombre ¿de quién? De su Hijo Yeshua HaMashiach, y nos amemos unos a otros como nos ha dado mandamiento. Ese es el mandamiento nuevo. El mandamiento antiguo no tiene variación. No hay nada que agregar. Simplemente tomar el mandamiento antiguo, la enseñanza del Tanaj. Pero he aquí, presenta Yohanan un nuevo mandamiento. Y lo que entonces se refiere es que le dice a su audiencia que creamos en el nombre de su Hijo Yeshua HaMashiach. Ahora, no les dice que creamos que Yeshua HaMashiach es Dios. Tampoco. No está aclarando eso. No está diciendo eso. Ese es el concepto greco-latino, greco-romano. Entonces, tomemos esto, lo que en realidad nos quiere decir. Presenta a Yeshua HaMashiach como el Hijo de Elohim. Creer en Él y nos amemos unos a otros. Esto es lo que Yohanan le dice entonces una vez más a la audiencia. Y sin duda esta es la partida que debió haber conservado por todas las generaciones. Y eso perdió porque simplemente hubo un pensamiento humano que desafió a nuestro Abacados, desafió a Yeshua HaMashiach y desafió también a sus discípulos. De manera pues que el control de la enseñanza inició en el año 325 y por más de 1500 años controló la mente, controló el pensamiento de la humanidad. Y hoy pues nos toca retomar una vez más la Escritura en su sencillez. Sé que es un momento difícil porque estaríamos regresando contra corriente, pero con la ayuda de nuestro Abacados, con la ayuda de su Ruach HaKodesh, podemos retomar este principio. Ahora, vamos a continuar con el tema.
Regresamos al capítulo 2, versículo 22. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yeshua es el Mesías. Ese es el antimashiach, el que niega al Padre y al, ¿quién dice? Y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que vosotros oísteis desde un principio, permanezca en vosotros. Si lo que oísteis desde un principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Qué interesante pues este punto que nos presenta Yohanan. Y no debemos nosotros exceder con nuestros pensamientos para tratar de interpretar a la luz del grecolatinismo. Tenemos que una vez más retomar la escritura y volver nuestros pensamientos tal como está presentando Yohanan. Ahora vamos a continuar con el capítulo 4. Miremos lo que dice: amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoced la ruaj de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yeshua el Mesías ha venido en carne, procede de Elohim. Y todo espíritu que no confiesa a Yeshua no procede de Elohim. Y ese es el antimashiach del que habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. Entonces ese es otro ejemplo más que nos aclara Yohanan. Debemos entender que Yeshua habitó en la naturaleza de la carne. El espíritu de Yeshua, en este caso la palabra de Elohim, habitó en una suká. Eso es lo que nos dice Yohanan capítulo 1. La suká es representado por la naturaleza de la carne. Así que esta es la base principal, que la unidad debe ser también en la enseñanza de la palabra. No debía de haber alguna disensión, alguna discrepancia entre los discípulos por lo que quién era Yeshua HaMashiach. Ellos entendían perfectamente bien. Ellos entendían acerca de la enseñanza de Yeshua. Les he dado a conocer lo que tú me diste, y ellos han recibido tu palabra. Eso es el mensaje de Yeshua en la plegaria que elevaba al Padre a favor de sus talmidim. Ahora, quiero terminar con Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice: pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos ¿a quién? Al verdadero.
Y estamos en el verdadero, en su Hijo Yeshua HaMashiach. Ahora, dice, este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Tenemos que tener mucho cuidado sobre esta porción de la Escritura. Les he compartido también en temas anteriores que todo versículo debe ser interpretado con su texto paralelo, es decir, con otros versículos que tengan la misma expresión. Y si no hay algún versículo que pueda parecer a este, eso entonces crea la sospecha de que fue alterado el versículo en algún momento. Entonces, quiero primeramente invitarles que vayamos una vez más a Juan capítulo 7, 28. Yeshua entonces, mientras enseñaba en el templo, alzó la voz y dijo: ¿con que me conocéis y sabéis de dónde soy? Pero yo no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, a quien vosotros no conocéis, es verdadero. ¿De quién trata? Del Padre, de nuestro Abacados. Yeshua está presentando al Padre como el único verdadero. Ahora, veamos también otro versículo más, en el capítulo 8, versículo 26. Dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar acerca de vosotros, pero el que me envió, ¿qué dice? Es verdadero, es veraz. Lo que yo he oído de él, esto hablo en el mundo. Se refiere al Padre. Ahora vayamos en el capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, el Mesías, a quien enviaste. No vamos a encontrar que Yeshua es el verdadero Dios. No vamos a encontrar ningún pensamiento de Yohanan describiendo a Yeshua, diciendo: Yeshua HaMashiach es el Dios verdadero. Entonces, a la luz de estas escrituras o de estos versículos que hemos leído, vamos a interpretar Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos ¿a quién? Al verdadero, al Dios verdadero, al Padre celestial, al Abacados. Y luego sigue diciendo: y estamos en el verdadero, estamos en el Dios todopoderoso. ¿A través de quién? A través de su Hijo, Yeshua HaMashiach. Entonces él dice: él representa al verdadero Dios y la vida eterna. Recuerden que la vida eterna parte de nuestro Abacados. La vida eterna no parte de Yeshua HaMashiach, sino de nuestro Padre Celestial. Así que esta es la manera entonces como Yohanan nos ha presentado el origen y vida de Yeshua HaMashiach.